¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Martes 6 del 6. Algunos se atemorizan. Yo le digo que no, que se relaje, porque hoy día tenemos invitado acá a nuestro sillón habitual de las conversaciones de nuestro programa a probablemente uno de los doctores más queridos de la televisión, un hombre que en distintos canales y particularmente en una época tan compleja como fue la época de pandemia, nos llevó un poco la calma y la tranquilidad, con esa forma tan especial, tan cariñosa que tiene, tan pedagógica que tiene también de enseñarnos sobre la salud y también sobre los fenómenos sociales. Hoy está con nosotros para conocer su historia. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo por acá. Eduardo, gusto volver a verlo también, pues. No, un gusto de reencontrarnos. Tantas pandemias que no nos veíamos. Sí. ¿Te acuerdas cuando andabas vestido con ropa de trabajo ahí dentro de una UCI? Oiga, qué tremendo. Recordaba ahí antes de entrar al aire, que cuando estábamos ahí empezando con el tema de la pandemia, fuimos a la clínica donde trabaja el doctor. En esa época que todo era un misterio, no sabíamos muy bien, nos enchufamos estos trajes robóticos para entrar ahí a conocer el trabajo que hacía usted y toda la unidad que usted comandaba. En esos momentos era algo necesario de mostrar también para generar la conciencia. Sí, fuiste uno de los primeros en estar dentro de una UCI, viendo a los pacientes, hablando con ellos y hablando con los funcionarios, así que yo nunca lo olvido y tú estuviste ahí. Muchas gracias a usted también por la confianza para hacernos pasar ahí en esos días y poderle mostrar a la gente lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿sabe qué? Mire, fue curioso porque ahora estábamos hablando de los invitados que podíamos traer y empezamos ahí en la pauta. El doctor Ugarte, sí, el doctor Ugarte, buena onda. Y de pronto alguien dijo, oye, el doctor Ugarte, ¿desde cuándo que es famoso en la tele? Buena pregunta, se la voy a hacer. Cuéntanos, ¿cómo fue que usted llega a la televisión? Bueno, yo al principio a lo más daba alguna cuña cuando se implementaron los trasplantes de hígado, por ejemplo, en Chile, en un hospital público, en el Hospital del Salvador, con cirujanos brillantes. Yo ahí colaboraba en la parte de UCI. Yo no tenía que informar cómo iban evolucionando los pacientes, pero ¿De qué siempre año estamos hablando ahí? Eso hace unos 30 años, ¿no es cierto?, con gente muy brillante, algunos médicos y algunos cirujanos muy destacados, pero siempre eso fue desde fuera de la televisión, era como uno en el hospital y participando de fuera. Después, en algunos matinales y donde tuve más permanencia, iba más seguido, fue en la red. En la red, justamente. En la red, en el Hola Chile de la red. Claro. Julia Vial, Eduardo de la Iglesia, ahí, y hablábamos de diferentes enfermedades, qué sé yo, pero podía ir a otros matinales o a informaciones de prensa, pero ahí empecé a ganar experiencia antes de la pandemia. Claro, porque finalmente la pandemia, como que muchos probablemente se empezaron a familiarizar por usted, porque lo que yo decía, hay algo en la forma de transmitir suya que nos ayudaba en ese momento donde había tanta incertidumbre a tener un poquito más de poner la pelota al piso, como si se calma. Sí, yo tuve la suerte de tener profesores de medicina que siempre trataron de enseñar en términos sencillos, con esta grandeza, esta generosidad de los hombres grandes, sabios, que cuando realmente entienden algo lo pueden explicar de una manera muy, muy simple. Y recuerdo un profesor que, por ejemplo, hablaba de un tema complejo, que es la hiponatremia. Ya el nombre ya suena raro. Parece un conjuro. Claro, entonces él hacía un seminario, Eduardo Katz se llamaba, y él llegaba y decía, ¿cuál es el problema, chiquillo? Nos decían los médicos que nos estábamos especializando de la hiponatremia. Ya empezábamos con puras teorías químicas, cada cual más complicada que la otra. Y él escuchaba con infinita paciencia y después decía, no, el verdadero problema de la hiponatremia son las células hinchadas. Las células hinchadas. Claro, que las células se hinchaban y esto generaba problemas. Por ejemplo, en el cerebro, con la hiponatremia se provocaba edema cerebral y a partir de ese concepto tan sencillo lo iba educando a uno. Qué notable. Y usted recoge como esa tradición. Intento recoger esa tradición y también
como la escuela de la casa de mi padre, que fue hombre de comunicación, Sí, claro. actor de teatro. Conocido, famoso, Justo Ugarte. Claro, y tratar de comunicar y entender que en medicina hablar en complicado no es, si bien da una apariencia de sabiduría, no es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es aquella que yo puedo hacer que las demás personas entiendan, y además esa sabiduría tiene otro componente que es una señal de respeto hacia el otro. De decir, yo respeto tu inteligencia, tú eres quien tiene que estar informado de tu enfermedad y tú eres quien tiene que tomar las decisiones, no yo. Entonces te tengo que informar bien. Y si yo no te informo bien, no es que tú no entiendas, es que yo no soy competente para entregarte la información. ¿Y en qué momento se empieza a dar cuenta usted que la gente ya lo reconoce, que lo queda mirando en la calle, como que dice, mira, el doctor de la tele? De a poco, porque en pleno periodo de la pandemia, Eduardo, como uno estaba encerrado, uno no se daba cuenta. Claro. Po. Entonces ahí, fíjate que pocas cosas. Alguna vez, por ejemplo, entrando, saliendo de la clínica, alguien tocaba la bocina. Yo decía, ¿qué será? Pero un día en la clínica, un día saliendo de turno, pero debo haber salido con una cara de demacrado, así como si al Colo-Colo le hubieran metido 7 goles. Así, hincha furibundo Colo-Colo el doctor. Entonces salí con una cara de derrotado, de noche, lo único que quería era irme para la casa. Estaban todas las puertas cerradas y quedaba la puerta por urgencia. Entonces salgo y fíjate que voy saliendo y la gente me ve y me ve salir así, como muy demacrado, muy en mal estado. Y la gente me empieza a saludar. Y después me aplauden. Me quebré. Imagínate lo que es caminar entre la gente. Yo no tenía idea que la gente me reconocía y que me saludaran, me dieran ánimo y después te aplauden. Qué lindo. Entonces, bonito. Esa fue la primera vez que me di cuenta que de alguna manera me conocían. ¿Qué momento ese? Yo recuerdo ese momento en que, claro, toda la gente le rendíamos un homenaje a los cuerpos médicos, todos aplausos que se hacían en los balcones, etcétera. Pese a que también en algún momento a los médicos en los edificios los miraban con distancia. ¿Te acuerdas? Claro. A muchos les pedían que por favor ojalá se fueran a otro lado, porque claro, desconocíamos lo que estaba pasando con la pandemia. A mí me pasaba al comienzo que me da vergüenza, o sea, yo iba a comprar, por ejemplo, iba a un negocio a comprar algo para comer en la noche y me daba vergüenza, me sacaba el delantal, trataba de ir lo menos ubicable posible, con mascarilla, qué sé yo, para no asustar a la gente, para que no creyeran que les iba a contagiar algo, qué sé yo, pero la verdad es que nunca recibí un mal gesto, nada, no. Oiga, aprovecho que está acá porque ya el COVID parece que fuera una cosa del pasado, ya como que se ha dicho que la pandemia y esto pasa a ser una endemia, pero igual los virus respiratorios hoy en día están muy presentes, hemos tenido casos de utilización de servicios, la autoridad incluso está hablando ya de adelantar las vacaciones. ¿Cómo estamos realmente desde ese punto de vista? Bueno, es un año complejo. En el hemisferio norte, influenza fue un año de cierta complejidad, fue más grave que un año habitual. Y además ocurrió una cosa, que muchos niños no fueron a clases por un par de años, entonces no tuvieron contacto con los virus respiratorios, pero no solo ellos, sus hermanos, los papás, entonces no desarrollaron inmunidad y defensa. Y ahora tenemos varias cohortes, generaciones de niños que salen todos juntos y los virus tienen mucho donde atacar y han crecido. Esto empezó a aumentar un mes y medio antes y la duda que teníamos al comienzo si iba a terminar un mes y medio antes también, pero hasta ahora no ha ocurrido. Y esta semana siguen creciendo los casos un 15% con respecto a la semana anterior, entonces pareciera que todavía no termina de llegar a la cumbre del aumento de casos. Porque además estamos empezando el mes de junio, a día 6, faltan todavía mucho y julio podría ser el pic. Claro, habitualmente
en julio teníamos el pic y el pequeño adelanto que se hizo de las vacaciones de invierno era pensando en eso para decapitar el número de casos y darle un respiro al sistema sanitario que se presuponía que iba a estar muy, muy ocupado para esa fecha, para la primera semana de julio. Sin embargo, estamos en esta fecha y resulta que ya estamos con ocupaciones del 91, 92%. Ojo, que 92 no significa que nos queda un 8%. Claro, exactamente. Eso cuesta entenderlo, pero ya sobre el 85 significa que ya empieza a ser muy, muy difícil disponer de una cama para hospitalizar a un niño y hay atasco, hay tiempos de espera, hay necesidad de traslado. El sistema se vuelve ineficiente cuando ocupamos cualquier punto sobre el 85%. Este debe ser uno de los pocos horarios en que a lo mejor la mamá y el papá están juntos viendo televisión, porque durante el día todos están uno por allá, otro por acá, hay que trabajar. Entonces podía aprovechar que están mamá y papá juntos viendo ahora, los niños se fueron a dormir, ya tardecito. Y hay un temazo de a cuándo llevar a los niños a los centros asistenciales, ¿no? Porque puede ser más complicado a veces llevarlo y que se expongan a más virus. ¿Cuándo? ¿Qué consejo le podemos dar a la gente? ¿Cuándo es conveniente llevar a un niño a un centro asistencial? Es muy buena pregunta porque cuando están todos contagiados y uno sale en la noche, cuando llega al trabajo con su hijo al consultorio, puede que lo exponga al frío y le exponga a otros niños contagiados. Entonces, el beneficio es mayor cuando vemos que es un cuadro que no se va a mejorar solo en un par de días con algo de líquido y de antipirético. ¿Qué cosas nos pueden indicar? Si mi hijo empieza a dejar de alimentarse y no puede comer, no puede tomar pecho porque está muy comprometido, porque necesita respirar, porque tiene algunos signos de hambre de aire, por ejemplo, para respirar ya empieza como a usar como un aleteo de la nariz o se le hunde aquí arribita, en el cuello cuando respira o entre las costillas o la guatita se le hunde para respirar. Eso hay que llevarlo de inmediato. Cuando en torno a la boca se le pone cianótico, moradito o azul. Eso también es un signo de que yo debo acudir. Entonces son algunos de los indicios que no es un cuadro leve, que no podemos esperar y hay que consultar. Que es importante eso tenerlo absolutamente claro y aprovecho que tenemos ahí al doctor Castro, sacarle ahí algún buen dato. Y con la fiebre, doctor, que también es otro de los temas que los papás generalmente se dicen, ya, el niño está con fiebre, sabemos que darle para la fiebre y no baja, ¿cómo lo hacemos? Claro, importante cuando se ha mantenido la fiebre más de 2 días sobre 38,5, a pesar de antipirético, uno puede necesitar consultar médico, pero además es importante tener algunos cuidados. Habitualmente la fiebre uno logra controlarlo bastante bien durante el día y en la tarde, después de las 6, tiende a empezar a subir. No es raro que cuando empieza a subir el niño empieza a sentir frío, a sentir calofrío, etc. Y contrariamente a lo que uno piensa, no es el momento de abrigarlo más. El niño puede estar en cama y dice, tengo frío, papá, y uno le coloca más ropita con la mejor de las intenciones. El problema es que tiene calofrío y esos calofríos son para que la temperatura suba. Si por el contrario uno lo deja solo con una sabanita y puede ser solo el cubrecama, nada de ropa de abrigo, la temperatura va a intentar subir y va a subir hasta cierto punto y si uno le da un antipirético después va a bajar. Si lo abriga mucho va a subir, se va a mantener alta y 3 horas después el niño va a estar ardiendo de fiebre, va a estar pésimo. Entonces tener cuidado en esos momentos, más bien no abrigarlo más, usar antipirético y esperar que pase ese momento y se va a sentir mejor en 1 o 2 horas después. Yo alguna vez escuché que antiguamente, alguien contaba que antiguamente cuando tenían fiebre los metían en la ducha fría. Claro, se pueden usar paños fríos, no es necesario agua muy helada, pero con agua fresca, por ejemplo, en el caso de fiebre alta, eso puede ayudar a controlar la temperatura. Pero lo mejor es que cuando está empezando a subir, no abrigarlo de más, eso es uno de los secretos.
Y cuesta pensarlo, porque uno dice, el niño siente Es frío. como contraintuitivo, claro. Claro, y la verdad es que eso ayuda y esta alza de temperatura pasa más rápido y de la otra manera pasaría horas con el niño sintiéndose muy mal. Oiga, doctor, la OMS ha alertado recientemente de la posibilidad de que nuevas pandemias lleguen, que hoy día esta capacidad que tenemos los seres humanos de viajar, de estar interconectados, de cuánto hemos avanzado a las zonas que antes eran de, no sé, de los animales o más salvajes, hoy día están más presentes. La posibilidad de una nueva pandemia, de vivir nuevamente lo que acabamos de terminar de vivir, ¿es una posibilidad cierta? Es una posibilidad real, Eduardo, y esto algunos lo ven como teoría de las conspiraciones. ¿Cómo Claro. saben que puede haber una pandemia? Bueno, pandemias siempre ha habido. Lo que sabemos ahora es que hay factores que hacen que esto se pueda acelerar. O sea, que no haya que esperar 100 años para una nueva pandemia, probablemente. No hay cómo predecirlo con exactitud, pero sí hay elementos racionales que hacen pensar que esto va a ser más rápido. Antes que alguien enfermo en China llegara hasta Venecia, en Europa, significaba muchos días y días de viaje en barcos a velas o cruzando el desierto, ¿no es cierto?, hasta llegar a Europa. Hoy en día toma un avión y en pocas horas puede estar tanto en Europa como en Estados Unidos, en otro continente, y los virus pueden propagarse rápidamente. Además, el llegar, por ejemplo, a encontrar un virus que estaba presente en los camélidos americanos significó un viaje transoceánico y descubrimiento de América y todo eso. Pero hoy en día los santuarios naturales, donde hay especies silvestres portadoras de bacterias y virus que no conocemos, están demasiado cerca de las poblaciones humanas, y la posibilidad de que una nueva zoonosis, un virus de origen de un animal silvestre se contagie al humano, no requiere el descubrimiento de un nuevo continente, sino Claro. que esto puede estar ocurriendo este fin de semana. Entonces, es obligatorio estar más atento y empezar a desarrollar estrategia para enfrentar los nuevos virus emergentes y una eventual pandemia, ¿cómo la enfrentaríamos? Es interesante, yo creo, esa conversación de tener claro que eso puede llegar a ocurrir, porque los efectos de la pandemia se mantienen, se acabó, pero los efectos se mantienen, efectos económicos, efectos sociales, efectos humanos. ¿Cuántos de nosotros vimos amigos, familiares morir y no poderlos despedir como uno pretendería? El tiempo que tuvimos que estar separados para los adultos mayores. Yo me acuerdo porque usted contaba en varias ocasiones que estuvimos juntos en el otro canal, lo que usted hacía con su mamá, por ejemplo, del 94 94 años. ¿Ves? Claro, la verdad es que es complejo, porque si uno piensa, todos tenemos padres, y cuando los padres ya son mayores, en mi caso, como ya tengo más años, mi madre también tiene más años, y que a uno le digan, tiene que estar encerrada, y yo era médico y trabajaba con enfermos con COVID, entonces dos sentimientos en pugna. Yo quería verla, pero tampoco quería contagiarla. Entonces, es súper complejo, y perder de verla 1 año, 2 años, ¿cuántos años más de vida le puede quedar a cualquier persona, Sí, claro. ¿no es cierto?, a los 90 y tantos? Entonces, ¿quién te devuelve esos años perdidos, Eduardo? Entonces, yo creo que a mucha gente, en muchas familias le pasó eso, y bueno, ahora es recuperar el tiempo perdido nomás. ¿Cómo fue ese primer día en que ya podía entrar a la casa y no verla desde afuera, saludar por la ventana, sino que verla, abrazarla de nuevo, sentir el aroma, escucharla así en directo? Fue emocionante y fue raro, porque como que estábamos desacostumbrados y uno no sabía hasta dónde abrazar, hasta dónde acercarse, porque era todo tan Claro. de tocarse de lejos, lavarse las manos. Entonces, volver a encontrarse fue
fue bien especial, pero también fue una enorme alegría y como que la memoria te hace trampa, porque esos momentos fueron súper duros para muchas familias. Hay gente que perdieron a su madre, que perdieron a sus padres y nunca más los van a tener con ellos. Pero yo y muchos otros tuvimos la suerte de que aún los tenemos. Y como que tu memoria borra esos momentos en que no estabas con ellos y como que si casi fuera como un mal sueño y sigues viendo los aspectos positivos de la vida. Espero que para mi madre sea igual. Bueno, ojalá que ese aprendizaje de lo importante que es el afecto, ¿no? El abrazo, que ahí lo sentíamos, que no nos podíamos abrazar, no nos podíamos tocar, lo extrañábamos. Valorar eso, valorar el cariño, el afecto, de pronto las cosas simples. ¿Sí? Ahí parece que está el secreto. Y yo creo que la pandemia ahí nos dejó enseñanza que no sé cuánto duren, porque en la pandemia, ¿te acuerdas que uno no podía ir a comprar cosas que no fueran de primera necesidad? Exactamente. ¿Ah? Y uno echaba de menos poder salir a tomar aire. Sí. Había gente que poco menos le pedía el perrito al vecino para poder salir a pasear la mascota y a darse una vuelta. Entonces, ¿qué tan importante era caminar al aire libre? Poder ver al papá, a la mamá. ¿No sería bueno recordar eso? ¿No sería bueno recordar que lo más importante de la vida no tiene precio y es gratis? Suscribo cada palabra que acaba de decir, doctor. Estamos con el doctor Ugarte esta noche acá en Buenas noches a todos con esta conversación que está recién comenzando. ¿Cómo habrá sido el doctor Ugarte en su infancia, en su juventud? ¿Cómo será la historia de amor del doctor Ugarte? ¿Está pololeando? ¿Está soltero? ¿Cómo es el doctor Ugarte como papá? Buenas noches a todos a través de TVN para todo el país, para todo el mundo también a través de nuestra señal internacional, para todos aquellos que nos ven luego en las distintas plataformas, como por ejemplo TV Chile, que es nuestra plataforma de contenido. Muchas gracias por estar ahí siempre aceptando nuestra invitación a conversar en esta noche de martes con el doctor Ugarte. Yo decía, ¿cómo hubiera sido la infancia del doctor Ugarte? ¿Dónde se crió doctor Ugarte? Yo me crié acá en Santiago, en el barrio de San Isidro. ¿Ya? ¿No? San Isidro, cerca de la Alameda, había una plaza ahí. Era un barrio bien especial, había de todo, había conventillos, habían casas de clase media, y mis amigos eran los más peludos del barrio. Había vida de barrio. Vida de barrio, así era antes, claro. Entretenido. Hoy día esas zonas son más bien comerciales. Y han construido muchos edificios, pero antes era diferente. Jugábamos pichangas de fútbol en la calle, con pelotas de plástico, con calcetines, armábamos una pelota y jugábamos ahí y estábamos hasta tarde. No, era entretenido. Era de esas pichangas eternas en la calle que solo porque se entraba el sol y ya no se veía mucho, había que parar. Ahí entraba, no es que fuéramos crack de la pelota, pero era entretenido jugar ahí, revolverla, ¿no? Una infancia muy bonita. Había una plaza que era la plaza que estaba donde estaba una comisaría, que era el grupo móvil, Fuerzas Especiales de Carabineros ahora, y tenía una pileta. Entonces de repente nos íbamos a bañar a la pileta y era en la piscina del barrio, no, entretenido. Es una infancia feliz. Una infancia feliz. Sí. Con amigos. Y esto de que el papá fuera conocido, que fuera una personalidad, un actor famoso, digamos. No, es bonito. Mi padre era muy cariñoso. Él era actor, pero a la vez escritor, hacía guiones para la radio, para el teatro. Entonces en casa muchas veces estaba sentado en la máquina de escribir, pero un hombre muy tranquilo, de buen humor. Cuando se alegraba en alguna fiesta se ponía a bailar jota vasca, imagínate, una cosa rara que parece una enfermedad neurológica, así unos brincos raros, un hombre alto, de buena estatura, dando brinco en la casa, la cosa más rara que te puedes imaginar, pero murió cuando nosotros éramos chicos. Entonces
rápidamente quedamos sin papá, Claro. y solo con mi mamá. Más con el recuerdo que... Más el recuerdo que la compañía de él. Ahí estamos viendo unas imágenes. Ahí está con la Silvia Piñero, mi madre, mi padre. Silvia Piñero, que es actriz chilena también. Claro, míralos, ahí están los dos. Tenía cierta diferencia de edad, y mi mamá más pequeñita, más menudita, mi padre más grande. No, una pareja muy linda, y él siempre un hombre muy tranquilo, de buen sentido del humor, con harta paciencia, y mi mamá un torbellino. Ella era la que aceleraba, la que hacía todo en la casa, muy, muy especial. Yo sé que a usted, doctor, la muerte de su padre lo marca por lo evidente, ¿no? La muerte de un ser querido es un momento en nuestra biografía que marca un punto de inflexión, pero también la reflexión que le deja a usted la deuda pendiente tras la muerte de su padre. Y eso de alguna manera va armando su vocación. Sí, mira, ahí ocurre una cosa como infantil, muy, muy naïf, muy ingenua, que cuando él se muere, el hecho de que él se muriera de una enfermedad del hígado que lo afectó de joven y que después desarrolla un daño hepático postnecrótico y termina muriendo. En ese tiempo no había posibilidad de trasplante, esas cosas de ahora. Fíjate que yo, tonteras de niño, yo tenía 8 años, imagínate. Yo, ahí cuando se muere mi padre y vamos al cementerio, yo le juré a mi padre trabajar para que la gente no se muriera de eso. Ah, mire, con 8 años. 8 años, la cosa más loca, fantasía de niño, irrealizable, es casi como desear ser astronauta, ¿te das cuenta? Y por esas cosas paradójicas de la vida termino en el Hospital del Salvador después, siendo una pequeña parte, un granito de arena en la UCI, aportando a lo que es lo que algunos cirujanos maravillosos estaban desarrollando, los trasplantes de hígado en el Hospital del Salvador. Mire, pero es lo mismo, claro, es lo que si su padre hubiera estado en esa época, habría necesitado. Es como Claro, un lindo círculo. Y un lindo círculo, y además hecho, si te das cuenta, en un hospital público. Claro. Te das cuenta al acceso de toda la gente. No, una cosa muy, muy, muy linda. Así que en el momento que hice ese juramento al lado de la tumba de mi padre, no tenía idea que de alguna manera o de otra iba a ser capaz de cumplirla. Doctor, ¿y hubo momentos en que extrañara a su papá, en que necesitara esa figura paterna? ¿Cómo resolvió esa necesidad que tenemos las personas de tener también a un padre, por ejemplo, el Día del Padre, que está ya ahí dando vueltas? Bueno, sí, la verdad es que cuando tú creces sin papá es complejo. Mi mamá además trabajaba pero muchísimo, ella estaba todo el día con la máquina de coser, dele que dele. Además, cuando tenía un rato libre se ponía a hacer cualquier cosa, hacía empanadas, las vendía a los vecinos, qué sé yo, era una máquina de trabajo, y entre medio se desocupaba y te pegaba un cachamar si te portabas Por si mal. acaso. Por si acaso. Tú sabrás por qué lo Claro. reciben, que te das cuenta. Entonces, uno se criaba con los amigos, jugando a la pelota, haciendo maldades, pero te tenías que educar un poco tú mismo y estabas por las tuyas. No había esa guía paterna, un papá que te dijera 2 o 3 verdades de la vida, que te enseñara por dónde conducir tus pasos y qué sé yo. Entonces, claro que hace falta a cualquier joven que no tenga a su padre y que su madre ha tenido que tomar las funciones de padre y madre a la vez, le hace falta, y yo siempre extrañé eso, digamos. Además que
sobrevienen en la historia del país ciertos cambios históricos de cierta importancia en que aquellos que teníamos un cierto compromiso social no teníamos todas las facilidades para expresar nuestros puntos de vista, en fin. Entonces eso hacía más notorio la necesidad de tener la sabiduría de un padre que te aconsejara, te apoyara en los momentos difíciles. Yo pienso que a pesar de esa ausencia, usted ha desarrollado a través de los medios, a través de su profesión, un tono como de papá, un tono como paternal, fraterno, de explicar quizás también, dicen que las personas cuando carecen de algo en su infancia, después lo profundizan o le dan la vuelta. Probablemente usted le logró dar la vuelta a eso. Puede ser, puede ser. Ahora, yo creo que fui harto leso, que cometí muchos errores. Uno puede haberte desarrollado mucho en el estudio, en la ciencia, y ser muy capo y sacarte muy buenas notas, pero hay cosas que no se aprenden en los libros y que lo tienes que aprender de a poco, y ciertamente yo creo que me demoré más en aprender algunas cosas que si hubiera tenido un papá a mi lado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en las relaciones de pareja. Claro, porque si estás metido en estudiar medicina, que es una carrera exigente, no tienes demasiados recursos, y además en ese tiempo yo era católico, Eduardo, yo era católico y me creía esta cuestión y qué sé yo, como que las enseñanzas católicas, como que con el mundo real, cuando tienes una polola y empiezas a sentir cosas, claro. ¿Cómo maneja esas cuestiones? No le podéis pedir consejo a un cura, no sé, pues no te va a poder explicar claro. Muy bien. Ahí necesitáis un papá, alguien, por lo menos un hermano mayor que sea más o menos ubicadito, pero mi hermano mayor más cercano estaba a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, creo que siempre es bueno, y la naturaleza es sabia al generar familias, y yo creo que uno tiene que cuidar eso y cuidar a los jóvenes en su crecimiento y apoyarlos. ¿Fue bueno para pololear en su momento? De joven, de adolescente, fui bien pololo. ¿Le iba bien? Me iba bien. ¿Ah? Después ya más calmado, con la universidad un poco más tranquilo, más dedicado al estudio. Pero tuve la flecha que me asignó Cupido, no me puedo quejar, pero no era demasiado pololo. ¿A qué edad se casó? Yo me casé en cuanto terminé la universidad. Cuanto terminé, me casé de inmediato con Nora, mi primera y única esposa. Después me separé y no me volví a casar. Y con ella tuvimos 2 hijos, mellizos, Nicolás y Sebastián. Nos conocimos en la universidad, nos amábamos mucho y nos casamos. Desde luego yo muy inmaduro, todavía me faltaban bastantes cazuelas, ¿no es cierto?, para crecer, para desarrollar, y las dificultades de la vida y la vida de un médico que es bastante absorbente no hicieron posible continuar como pareja. ¿Se separaron pronto? Nos separamos pronto, no fue fácil, rompimos, y es uno de los dolores que uno siempre va a tener en la vida. Claro, porque si tú pololeas con una pareja y rompes, bueno, puede que duela, pero si tienes hijos... Claro. ¿Cuánto tiempo pololearon con Nora? Habíamos pololeado ya como unos 3 años en la universidad, y después estuvimos casados muy poquito tiempo. Estuvimos como 3 años juntos y nos separamos. Muy bien. Claro, pero es verdad, cuando uno toma ciertas decisiones, uno pretende tomar esa decisión por mejor, para que ambos lados sean felices. Pero cuando hay niños al medio, me imagino que
Se torna más difícil esa decisión. Y cuando vives en diferentes ciudades, si tú tienes que ir a estudiar a Santiago y tus hijos viven en Osorno, ¿cómo lo haces? ¿Cuándo los ves? Si estás estudiando, tampoco tienes la disponibilidad de viajar todos los días. En esos tiempos tampoco había smartphone, internet y toda esta cosa que ahora hay que te hace tener un contacto. ¿Le pasaron la cuenta a los hijos alguna vez por eso? Sí, claro. Sí, él tiene todo el derecho y es comprensible. Y no es fácil recomponer las distancias que se han generado, te das cuenta, con mucho esfuerzo. Por ejemplo, con Nicolás hemos ido reconstruyendo la amistad, el reencuentro, y de repente tu hijo te dice alguna cosa que te sorprende, porque con los años ellos empiezan a darle vuelta a la experiencia que han tenido y empiezan a descubrir otras cosas que de niños no tenían los ojos para ver. Entonces, no es algo que uno espere, pero cuando te dicen algo y te cuentan algo que han reflexionado, para ti es el mejor regalo que te puede dar la vida. Acá en el programa, en más de una oportunidad, con algunos de los tantos invitados que hemos tenido, llegamos como a esta reflexión de que a veces le pasa que uno juzga a los padres por lo que hicieron o hicieron, y uno dice, pero ¿cómo? Hasta que es capaz de hacer el ejercicio de decir, bueno, hay que estar ahí, qué pasaba, cuál era el contexto de las cosas, de la situación. Quizás pasa lo mismo en este caso, pero al revés, ¿no? Entenderse mutuamente también de por qué se tomaron esas decisiones, bueno, ellos eran niños, cómo han reaccionado también ellos, pero qué bueno que se pueda dar ese espacio de reencuentro, de juntarse, Sí, y por ejemplo hay cosas que uno ve y después uno descubre en los hijos. Por ejemplo, cuando un hijo siente el orgullo de decir, papá, juntémonos, vamos a comer algo. Ya, hijo, qué sé yo, pero yo quiero invitarte, ¿no? No quiero que pagues tú, yo quiero invitarte. Entonces, son pequeños signos que dicen como de un hombre que ha llegado a constituir pareja, a generar su profesión, a ganar sus lucas, y que él quiere invitar al papá, y que yo me respeto a mí mismo y te quiero yo agasajar. Son detalles sutiles, pero que detrás tiene una serie de valores detrás de un pequeño gesto. O sea, hay tantos detalles, no siempre son necesarias grandes declaraciones, pero cuando tú los descubres, tú lo aprecias y te das cuenta que de alguna manera, al final de todo, tienes grandes hijos y que están aportando a la sociedad. Y me imagino que usted en su condición de hijo también lo pudo hacer con su mamá. Porque yo entiendo eso, cuando uno empieza a trabajar y todo, uno quiere que los papás también, ahora me toca a mí, ahora yo te puedo, y no es el valor de lo que invita, es el hecho. Me imagino que usted con su mamá también le pudo haber dicho, mamá, te sacaste la cresta, que las empanadas, que la máquina, que el DLQL, ahora déjame. Claro, y es agradable cuando uno puede hacer cosas por su madre. Eso, tanto yo como los demás hijos siempre lo hemos hecho, y mientras los padres se van haciendo mayores se nota más. En el caso de mi madre, ella se volvió a casar, tuvo una nueva pareja, su pareja, Waldo, que era un romance de la infancia, en Los Cerros, en Valparaíso, era el amor imposible de Waldo. Ella se casó con otro, en fin, se encuentran años después y al final ella está sola y se puede dar. Y después de muchos años él se enferma, una enfermedad neurológica, tiene una mala evolución. Y en todo ese periodo, quien tuvo que estar al lado, cuidándolo, apoyándolo, era yo como hijo médico. Claro. En el momento que él muere, estar ahí. Entonces, de alguna manera, tú ves que cuando llegan los momentos duros,
tu madre sabe que puede recurrir a ti y eso de alguna manera sirve. Qué lindo. Usted mencionó a Nicolás, su hijo. Sí. Escuchemos a Nicolás. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Oye, bueno, me enteré que hoy día te tocaba ir a TVN, que tenías una entrevista ahí en el Buenas noches a todos. Así que, bueno, primero espero que la entrevista esté yendo bien, que lo estés disfrutando. Y decirte también que me alegra que estas instancias continúen repitiéndose, ¿no? Esto de que puedas tener un espacio para comunicarte, porque siento que eso solo refleja que has hecho tu pega bien y que mucha gente le interesa escuchar lo que tú tienes que decir y tiene respeto y confianza por ti. Eso te lo ganaste tú, así que te felicito. Y decirte que espero nosotros nos veamos pronto. Un abrazo. El hijo. Bueno, lo dijo. Sí. No, cabros maravillosos, ¿te das cuenta? Todos los que han vivido separaciones y estar lejos de los hijos saben lo que es difícil navegar en esas turbulentas aguas de las separaciones y poder conservar la relación con los hijos a través del tiempo y el cariño no está exento de vicisitudes. Entonces, tener el amor y el cariño que expresa Nicolás después de todo este tiempo, créeme que no ha sido fácil. Y yo agradezco la bondad y el corazón que Nicolás tiene, y cada uno de mis hijos, por cierto. Qué lindo. Qué bonito el saludo del hijo del doctor Ugarte acá en Buenas noches a todos. Bueno, se casó, se separó, después ha tenido otras relaciones, pero no se ha vuelto a casar. No, ¿Eso estaba ya no. fuera de discusión? No, es que no era mi prioridad inicialmente, pero sí, Eduardo, yo creo que yo te respeto a ti, te admiro y creo que eres un hombre inteligente y creo que me entenderás que uno se da cuenta cuando siente que ha llegado a su lugar. O sea, seguramente a ti te ha pasado y a mí me pasó que cuando tú encuentras a la persona que sientes que es ahí donde tenías que llegar, y eso es lo que me ha pasado ahora y yo siento que estoy en el lugar donde tengo que estar, junto a Antonieta, y con ella sí me encantaría dar el paso. No quiero decirlo en televisión, claro. Es una cosa que tengo que decirle a ella. Ella sabe. Claro, pero tú me entenderás lo que estoy diciendo. Claro, yo creo que al fin encontré el lugar donde, qué lindo donde debo estar. Qué lindo cuando uno encuentra ese sitio. Y usted además, porque la historia con Antonieta es una historia de alto vuelo, por decirlo de alguna manera. Claro. Fíjate que andaba en Puerto Montt, había ido a hacer un curso a Puerto Montt. Andábamos siempre haciendo actividades científicas, andábamos allá haciendo unas clases, un curso. De vuelta, avión para Santiago. Y en el aeropuerto, de repente veo a una mujer muy buena moza, muy simpática, se veía, no sé, me llamó la atención, la miraba, pero no hice más que mirarla, sino la veía, me pareció agradable, la forma en que hablaba, todo. Y ya no, tampoco quise ser impertinente y acercarme, no tenía ningún... Claro, no andar de jote por la vida y... Claro, no, y no tenía nada así en particular que acercarme. Pero no me va a creer que me subo al avión y adivina quién me toca al lado. No, pero es que eso es... pero dígame, no habló con la auxiliar de vuelo. No, o sea, ahí... Pero eso ya es... Ahí, o sea, yo miré para arriba y dije... Vuelvo a ser católico. Tatita Dios, yo mañana, ¿cachai? Voy a hacer manda, qué sé yo. O sea, era un pase de gol. Yo dije, ya lo hiciste. ¿Y ahí sí le habló? Sí, no, ahí yo dije,
cuánto de acá a Santiago, Puerto Montt, cuánto Santiago, tiempo. 2 horitas para acá. Y sería, o sea, o te la jugáis o Claro. no te la jugáis, son máximo 2 horitas y entre medio hay que ponerse los cinturones, sacarse los cinturones, Claro, qué sé ojalá yo. que haya demora en el aeropuerto. Claro, entonces ya. Y ahí empecé a poco a conversar, qué sé yo, y qué andaba haciendo. Tú eres de Puerto Montt, eres de Santiago, así muy de a poco, para ver, po. Y no, y ella vivía en Santiago ya. Ya. Pero ahí vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Check. Claro. Y ella empiezo a conversar qué hacía, era profesora, interesante. Me empieza a contar las cosas que hacía con los niños. Encantadora, apasionada por la educación, le gusta enseñarle a los niños, disfruta, motivada. O sea, ya con eso ya me tenía medio conquistado. O sea, una persona con valores, que le gusta lo que hace, que tú ves que le sale por los poros ser maestra, buena moza, inteligente, con un sentido del humor agudo. Buena. ¿Ah? Entonces, no, encantadora. ¿Cómo le sacó la información si estaba casada, soltera o separada o algo? No, yo fui preguntando cosas muy generales y dando espacio. ¿Ah? No quise ser muy incisivo porque no sé si tú concuerdas conmigo, Eduardo, cuando uno es muy puntudo Se puede malinterpretar. se puede sí, malinterpretar. claro. Sí. Entonces fui muy respetuoso, dando espacio y viendo si leía alguna señal de que ella no sentía una intromisión si yo iba más allá, para ser respetuoso. Entonces fui dejando espacio para que ella diera alguna señal hacia un lado u otro. Y ella en un momento me dice, porque ya sabía que yo vivía en Santiago, entonces, y me dice, ¿y tú vives solo o vives con alguien? Ya, ting. Dije. Que no se note que me estoy riendo, man. Claro, entonces dije, ya, estamos. ¿Ah? Entonces ahí le dije, no, que yo era separado, qué sé yo. Y le fui dando más detalles y ahí le pregunto a ella, le pedí el teléfono. Muy bien. ¿Ah? Ella me da el teléfono, así que ya... Y en 1:40, ¿cómo está eso, Eduardo? Estuvo muy bien. Muy bien. ¿Con cuál cirujano ahí? Pero Preciso. preciso. Estos asientos son de 3 personas y el otro No, lo que pasaba... venía al medio el otro. No, eran 2 asientos. Estaba yo acá y ella en el de la ventana. Y estaba el perfecto. vacío, el de acá. Qué bueno. Primera fila, ahí. Ay, Dios. Ahí estaba. Pero maravilloso. Así que, ¿Conozcamos a Antonieta? Conozcamos. ¿Ya? a Antonieta. A veces tengo ganas de ser cursi y decir, lo amo a usted con locura. A veces tengo ganas de ser tonto y decir, lo quiero tanto. Tomé prestadas las palabras del poeta Nicolás Guillén para decirte que te amo, que te admiro, que eres una persona maravillosa y me siento privilegiada de estar contigo. Ah, no, pero se pasó, Antonieta. Con poesía. Claro, y Nicolás Guillén, así. Oiga, ¿no? pero además, tremendo piropo. Con razón dice lo que dice, porque No, que encontró el lugar. Sí, la Antonieta es un plato. Es una mujer muy llena de valores. ¿Ah? Puede parecer un poco obsoleto en mi punto de vista, pero una de las cosas que yo amo en mi mujer es que tenga valores. Ajá. Entonces, el que ame a los niños, que quiera educar, que ame a sus hijas, que se esfuerce porque sus hijas sean grandes mujeres, ese tipo de cosas, que sea perseverante en mejorar como persona, en entregarle lo mejor que puede a su familia, a los niños en la educación,
y siempre con una sonrisa y un buen sentido del Qué humor. bonito. O sea, no es solo que la ame, sino que la admiro. Oye, y después ya cuando llegan a Santiago, ya tenían los teléfonos, ¿cuánto se demoró en llamarla? No, yo creo que no al tiro, Claro. siempre, Pero siempre digno. siempre digno. Y además es que yo aprendí como a ser respetuoso, no Claro, ser no invasivo. muy invasivo. Entonces como al segundo día la llamé. Pero la llamaba y napo, era conversar nomás. Entonces, cuando ya estábamos cerca del fin de semana, yo dije, ya, pues ya esto voy a estar conversando, y también como que es pega del varón también ser un poquitito, Claro. un varón demasiado quedado no sirve, pues tiene que tener alguna picardía. Entonces le digo, si la invito a comer, ¿ya? Por teléfono. Después supe que ella estaba con la hija y ella Le contaba. Claro. Le invito a comer. y la hija le dice, Buena, buena. como que sí aceptado, ¿no? Y la otra, Tenía el respaldo de la hija, que ya sé. eso es ya bueno. era. Entonces, que fuéramos, el viernes venía fin de semana, entonces viene a comer, qué sé yo. Y ella me dice, bueno ya, listo. Y Eduardo, mira, me pego la quebrá. Le invito, mira, te invito a comer al restaurante tanto del hotel, hotel que ya no existía. Vamos al Hotel Carrera a comer. No, al Hyatt. Al Hyatt, que ahora tiene otro nombre. Claro, que no existía y el restaurante ya no existía. Entonces le digo y ella me dice, bueno, y la hija después le dice, no sé si ella sabía, no sé cómo fue, me dice, pero ese hotel ya no se llama así, es otro hotel y ese restaurante está seguro que funciona. Oye, claro, estaba yo absolutamente fuera de las pistas, no cachaba una. Y la vergüenza, al final, nuestra primera cena romántica terminó siendo en un restaurante de un mall. ¿En serio? ¿Es en serio? O sea, la gente que me está viendo me debe encontrar lo más patético que hay, pero ella y yo podíamos llegar ahí, ella tenía tarjeta para dejar el auto estacionado. Era más práctico. Más práctico, y fuimos, no al patio de comida, pero No, a un claro, restaurante ahí. No, combo 3. Claro, ya unas papitas fritas con Claro. algo. Y nos metimos a un restaurante y nos pusimos a conversar y a conversar y a conversar. Y eso cuando empiezan a poner las sillas arriba de la ya, mesa, claro. se fue todo el mundo, ya no hallaban cómo echar. Oye, era encantadora, maravillosa. Y seguramente ella también estaba agradada, por algo se quedó. No, precioso. Así que esa primera junta ya en plan romántico funcionó muy bien. Qué bonito. ¿Cuánto tiempo juntos ya? 4 años. 4 años ya, harto tiempo. Y después le pedí pololeo, íbamos en auto. ¿Ya? Y le pedí pololeo, porque era más difícil que se arrancara. Po. Qué notable. Y se pide pololeo, incluso en esta etapa de la vida se pide pololeo. Lo correcto es lo correcto. Lo correcto es lo correcto, y además yo creo que no sé, es bueno dejar claro y no dejar lugar a Claro. dudas de qué terreno pisas tú, pisa ella, y al decir las cosas no haces nada mal. Yo no sé si estará de moda o no estará de moda, pero yo a mi edad tengo derecho Pero hacer lo a correcto siempre hacer debería lo estar de correcto. moda. Está muy Yo bueno creo. eso. Saludos para ustedes. Me alegro de esa relación hermosa que tienen con Antonieta. Un saludo grande para que Antonieta también. Y gracias por permitirnos conocerte a través de este mensaje. Bueno, el doctor Ugarte tiene otra pasión. Aparte de Antonieta, aparte de la medicina, aparte de todo esto que nos ha contado. Escucha el himno, ¿no? Colocolino hasta la médula. El club que vio a talentos como Bartichotto,
el Kaiser Pizarro, hoy día ministro, o Lizardo Garrido, por ejemplo, y me va a creer que los tres están aquí para usted. Por favor. Hola, doctor Ugarte, ¿cómo está? Marcelo Bertichotto por acá. Bueno, nada, este saludo debería haber sido al revés, de usted hacia mí, porque la verdad que yo siento mucho respeto y mucha admiración por lo que es usted como persona, por lo que hace como profesional, por lo que hace por la gente. Y me parece que es una de las profesiones más difíciles del mundo la que tiene usted. Así que admiro mucho a los doctores, admiro mucho a los médicos, admiro mucho a la gente que hace mucho por los demás. Así que también sé que es colocolino, así que les mando un abrazo de un colocolino a otro, que esté muy bien y mucho éxito y que la pase muy bien ahí en el programa. Saludos para todos. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo, le habla Jaime Pizarro. Sé que usted además es muy asiduo al deporte, particularmente al fútbol, así que aprovecho de felicitarlo por ello y además aprovecharme de esta instancia que usted con su experiencia nos pueda extender una invitación a nuestra comunidad, a nuestra sociedad en general, a las bondades de la práctica de la actividad física y el deporte de forma regular. Un gran abrazo y un gusto saludarlo. Hola Eduardo, hola doctor, qué gusto de poder saludarlos. Por acá le habla el Chano Garrido. Bueno, quería saludar al invitado. Yo sé que él es muy colocolino, muy fanático de nuestra institución. Así que doctor, a la distancia le mando un abrazo grande, fuerte y cuídese mucho. Chao. Qué grande. No, qué bonito, qué bonito. Eso son pasiones de toda una vida. Es que yo sé que hay muchos equipos, ya hay equipos muy buenos, pero para una generación, mi generación, ver a ese equipo de fútbol que nos dio tanta alegría, que disputó la Copa Libertadores, que hizo un muy buen papel en competencias internacionales, es inolvidable. O sea, y de ahí en adelante son pasiones que te acompañan toda la vida y que están escritas en el corazón y que uno se las lleva, que no las cambias, tú no cambias esas pasiones. Quiero solamente mandarle un gran abrazo a Lizardo Garrido. Un abrazo, lo conozco a Lizardo desde hace algunos años, coincidimos en algún programa de televisión cuando Lizardo cantaba, imagínense. Y sabemos también que ha vivido la sensible fallecimiento de su mujer. Un abrazo grande para ti, Lizardo, con mucho cariño desde este rincón de TVN. Y me alegro que le hayan mandado ese saludo al doctor Ugarte, ahí sus ídolos del Colo-Colo. Muchas gracias, doctor. Nosotros hasta mañana. Con usted, hasta siempre, doctor. Un gusto tenerlo por acá. Gracias, Eduardo, y siempre un admirador tuyo. Muchas gracias. Un aplauso al doctor Ugarte. Gracias, doctor. Lo felicito.